las jornadas filológicas con la conferencia magistral a cargo de la doctora Chantal Melis y el doctor Sergio Ibáñez, que va a hacer la presentación. Es un gusto ver a tantos colegas del Centro de Lingüística Hispánica prácticamente en pleno aquí y alumnos también, lo cual también es una muy buena noticia. Sergio. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenas tardes. Pues para mí es una alegría presentar los trabajos en estas jornadas filológicas, los trabajos del Centro de Lingüística Hispánica. Tendremos en primer lugar la charla plenaria de la doctora Chantal Melis y luego tendremos una mesa con 5 especialistas del centro sobre el tema del léxico. La plenaria y la mesa redonda están relacionadas y pues me parece que puede ser como un tema tratado de forma redonda en ese sentido. Voy a presentar a la doctora Chantal, primero agradeciéndole que haya aceptado hacer esta presentación. Pues bueno, ella es investigadora de tiempo completo, titular B del Centro de Lingüística Hispánica Juan M. Lope Blanch, y ella realizó sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina, sus estudios de licenciatura en Filología Clásica. En la Universidad de Minnesota hizo la maestría y el doctorado en Letras Clásicas y en el Colegio de México estudió las materias del doctorado en Lingüística. Sus líneas de investigación incluyen la diacronía del español, la lingüística histórica, pues, y la relación entre la sintaxis y semántica en fenómenos diversos de variación sincrónica. En sus publicaciones, que muchas veces son de colaboración con varios de sus colegas del propio centro, los temas recurrentes son los patrones gramaticales que manifiestan distintas clases de predicados verbales en el uso. Su labor como docente está vinculada al programa de maestría y doctorado en lingüística, nuestro programa de posgrado, y ella fungió como coordinadora de este programa de 2001 a 2003 y también ha impartido diversos cursos del área de lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, así como ha sido profesora invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras en España, en Bélgica, en Estados Unidos. Y bueno, yo con esta pequeña introducción cedo la palabra a la doctora Chantal Melis, nuevamente agradeciéndole que haya aceptado participar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Sergio. Voy a necesitar seguro que sí. el micrófono. La sintaxis de una lengua, señalan los diccionarios, se refiere a la manera de enlazar y ordenar las palabras para formar las oraciones. Y es la parte de la gramática que estudia dichos ordenamientos. Podríamos añadir que las propiedades de la sintaxis evocan a la vez un arte y un sistema. El lado artístico de la sintaxis se manifiesta en la libertad con la que los hablantes juegan con el orden de las palabras para obtener distintos efectos de estilo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. O para transmitir distintas intenciones comunicativas. Bueno, pero a cenar invito yo, ¿eh? La sintaxis, sin embargo, es también un sistema. Le subyace un conjunto ordenado de normas y procedimientos en cuyo conocimiento se apoyan los hablantes para juzgar que en la oración de 3 las palabras no se enlazaron correctamente. Oh, yo en mi casa, amigo, sostuvo con nuestro vecino. Esa posición ambigua entre libertad creadora y sujeción a leyes es la razón por la que ante las siguientes oraciones nos detenemos un instante con el sentimiento de que se cometió una violación de algún tipo,
pero sin llegar al pecado del enlace agramatical. Apenas estamos saliendo de un Dios a flor de piel a una experiencia postmoderna. Te voy a dar esto para que no tengas... Aquí están los... Dilapida un tiempo precioso y necesario para enfriar el análisis. Lo dijo lanzándose al acogedor vacío de la sandez. Es aquí donde críticos literarios y lingüistas se separan. Los primeros se deleitarán en la singularidad creadora de las imágenes, mientras que los segundos se empeñarán en explicar la dimensión transgresora de las frases. Entender los principios que regulan las combinaciones de las palabras, lícitas, vedadas o innovativas, constituye a grandes rasgos lo que significa para los lingüistas hacer sintaxis. El enfoque es relativamente nuevo. Charles Fillmore, en su artículo de Case for Case, comenta efectivamente que en tiempos pasados una gramática típica era una larga exposición sobre la estructura morfológica de las distintas clases de palabras, seguida de un breve apéndice en que se ofrecían algunas directrices acerca de cómo coordinar las palabras en la oración. No se sentía la necesidad de ahondar en el asunto, añade Noam Chomsky, en aspectos de la teoría de la sintaxis, porque existía la idea de que en el orden de las palabras se reflejaba el orden natural de los pensamientos, de modo que fuera de algunos fenómenos como la inversión o la elipsis, propios del uso figurado del lenguaje, no hacían falta reglas para enseñar a coordinar y unir las palabras. Volví a la gramática con la que aprendí latín y pude darme cuenta de que así era. En un tratado de casi 400 páginas, 11 están dedicadas al ordenamiento de las palabras, con observaciones sobre secuencias invertidas, disyunciones y colocaciones inesperadas al principio o al final de una oración, que obedecen en todos los casos, según mi gramática, a objetivos estilísticos de relieve o sorpresa, de mayor claridad o mayor expresividad. Bueno, no se trata de sostener que las gramáticas tradicionales carecen de información relativa a la estructura de las oraciones. El propio Chomsky reconoce que las gramáticas del pasado contienen información muy valiosa al respecto, pero en palabras del lingüista, aquellas gramáticas tienen el fallo de dejar inexpresadas muchas de las regularidades básicas de las lenguas a las que se refieren. Para darles una idea de nuestra búsqueda por las regularidades del español, discutiré unos ejemplos sencillos. Vamos a centrarnos en el verbo, pieza clave en torno a la cual se organiza la estructura de una oración en la mayoría de los casos, y vamos a proceder paso a paso, relacionando estructuras entre sí, con miras a la posibilidad de obtener al final del camino la visión de conjunto de los patrones estructurales que contiene nuestra lengua. Empezando con la oración de 5, damos cuenta de su estructura como sigue, valiéndonos, por supuesto, de la información categorial y funcional que habremos retomado de la larga tradición gramatical de antes, ¿no? El niño pateó el balón, hay una frase nominal, luego un verbo, otra frase nominal. La primera tiene función de sujeto y la segunda función de objeto directo.
Una vez establecido el patrón de 5, seguimos con el inventario de los verbos a los que se les puede aplicar. María limpió la silla, el profesor divierte a los alumnos, los mamíferos tienen 4 patas, etc. En el camino descubrimos que algunos verbos alternan entre objetos de distinta categoría gramatical, como por ejemplo el verbo desear. La madre desea la felicidad de sus hijos, objeto directo es una frase nominal, pero la madre desea que sus hijos sean felices, el objeto directo es una oración. Y agrupamos estos verbos en una subclase dentro del grupo de los verbos de 2 argumentos que llamamos verbos bivalentes. Por el otro lado, el esquema sintáctico de 5, que podemos, sujeto, verbo, objeto directo, que podemos considerar como básico en español, nos sirve de punto de referencia para oponer los verbos que lo proyectan a los verbos que no necesitan de ningún argumento para formar una oración completa, como en 8, llovió, está oscureciendo. A los verbos que solo piden un sujeto, por ejemplo, el perro murió, Juan saltó, o a los verbos, por el contrario, que se asocian con esquemas de 3 argumentos. Adán le da una manzana a Eva, el tercer argumento es objeto indirecto. El maestro puso el libro en el estante, el tercer argumento es complemento preposicional. Obsérvese que hasta ahora nuestro análisis sintáctico se ha llevado a cabo con referencia mínima al significado de las oraciones. El inventario de los patrones combinatorios se realiza a partir del examen de cada verbo en particular y es necesario examinar los verbos uno por uno porque presentan rasgos idiosincrásicos de comportamiento que no parecen depender de su significado. Por ejemplo, golpear y pegar designan acciones similares, pero el primero se construye con un objeto directo, lo golpeo, mientras que el segundo rige un objeto indirecto, le pegó. Tratar un asunto y versar sobre un asunto significan casi lo mismo, pero tratar se construye con un objeto directo. La película trata el poder de las apariencias y versar con un complemento preposicional, versa sobre. Ahora bien, aunque en un principio se vislumbró la posibilidad de hacer sintaxis sin preocuparse por el significado, muy pronto hubo que reconocer que las propiedades léxico-semánticas de las palabras interactúan con procesos sintácticos. ¿Cómo explicar, si no, el contraste entre las oraciones bien formadas de la columna izquierda y las expresiones, digamos, aberrantes del lado derecho? La sinceridad puede asustar al niño, el niño puede asustar a la sinceridad. Una semana transcurrió, el niño transcurrió, convencí a mi madre, convencí a mi pez de colores, mi hermana se desmayó, mi sartén se desmayó. Está claro que no podemos combinar cualquier palabra con cualquier otra. Está claro que los verbos imponen entornos semánticos que determinan en parte las propiedades referenciales de los argumentos elegidos por el verbo. Habrá quienes nombren esos fenómenos restricciones de selección e insistan en su naturaleza sintáctica, pero lo cierto es que parece difícil sustentar un quehacer sintáctico desligado del significado de las piezas léxicas que se van enlazando. De hecho,
Para muchos lingüistas hoy, no cabe duda de que las consideraciones léxico-semánticas enriquecen en el análisis sintáctico y permiten detectar similitudes y diferencias entre oraciones que no se dejarían ver bajo un enfoque puramente estructural. Tomemos el caso de las oraciones de 13. El policía mató al ladrón, el ladrón murió. Nuestro análisis estructural reuniría matar con los verbos bivalentes que erigen un objeto directo y opondría matar a morir por ser morir, un verbo de un solo argumento. Sin embargo, al centrarnos en las relaciones semánticas que expresan estas oraciones, nos damos cuenta de que en ambos casos el verbo designa un proceso en el que el ladrón asume el papel de paciente, ¿no? Es el ser afectado que deja de vivir, y entendemos que la diferencia estructural se debe a que con matar se añade una referencia a la persona responsable de la muerte del paciente, que definimos como agente. Matar y morir son verbos distintos. En otros casos, la alternancia entre estos dos patrones sintácticos semánticos se da con el mismo verbo. La señora hirvió los tamales, Juan engordó a las gallinas, el terrorista explotó la bomba, los tamales hirvieron, las gallinas engordaron, la bomba explotó. La alternancia se extiende a situaciones donde el participante que inicia y controla el desarrollo del proceso no es propiamente un agente, no es un ser humano que actúa con voluntad, sino una entidad inanimada cuyo papel recibe el nombre de causa. La crisis aumentó el desempleo aumentó. Y la alternancia también se manifiesta en casos donde el participante afectado no sufre un cambio de estado como auténtico paciente, sino solo un cambio de locación, y se llama tema. El niño rodó la pelota rodó. La generalización sintáctica que emerge de todos estos ejemplos es la siguiente. Si hay un agente o una causa presente en la oración, el participante en cuestión se codifica como sujeto. Y solo en su ausencia podrán acceder a la función primaria de sujeto participantes con otro rol semántico. La regla que acabamos de formular es valiosa porque elimina la necesidad de estipular para cada verbo en particular el esquema sintáctico con el que se asocia. Podremos generalizar diciendo que todos los verbos que designan un proceso con un participante en el rol de agente o causa y otro en el rol de paciente o tema, se comportarán típicamente como verbos transitivos, con el primero en la función de sujeto y el segundo en función de objeto directo. Así es como surge el concepto de la jerarquía de las funciones semánticas, también llamada jerarquía temática. En esta jerarquía, las funciones semánticas se ordenan de acuerdo con la probabilidad de que se proyecten en la función gramatical de sujeto. En un ejemplo famoso, Charles Fillmore discute la operación de la jerarquía con base en estas tres oraciones. En A, Juan rompió la ventana con un martillo,
tenemos un agente, un paciente y un instrumento, con el agente en función del sujeto. En B, un martillo rompió la ventana, eliminado el agente, el instrumento sube a la posición de sujeto. Y en C, la ventana se rompió sin instrumento ni agente, entonces el paciente puede ser sujeto. Además, las funciones semánticas son importantes en la medida en que ayudan a explicar o predecir fenómenos de índole estructural. Por ejemplo, los sujetos que son agentes admiten con naturalidad la copresencia de un adverbio de sentido volitivo. El capitán demoró deliberadamente la llegada a Tampico. La expansión de la estructura oracional con una subordinada final. Hago esto para que olvides las heridas. Y la formalización del verbo en modo imperativo. Háblenos con el corazón. Pero no así los sujetos que son pacientes. El capitán murió deliberadamente en Tampico. Estoy enloqueciendo para que dejes de molestarme. Enférmese. Ha quedado claro que las funciones semánticas están estrechamente relacionadas con el tipo de evento que expresa el verbo. Y a partir de este hecho, resulta lógico esperar que los verbos que orbitan alrededor de una misma clase de eventos tiendan a compartir un mismo esquema sintáctico. La idea es que el tipo de evento condiciona las funciones semánticas de los participantes y que éstas a su vez moldean el comportamiento sintáctico de los verbos. Pero nuestras expectativas no siempre se cumplen. Uno de los ámbitos más problemáticos al respecto lo constituyen los llamados verbos de emoción o sentimiento. Estos verbos denotan un proceso interno que sufre un ser animado, típicamente humano, con función semántica de experimentante, en relación con una persona, una cosa, una situación que actúa como estímulo. Son verbos como amar, aburrir, confiar, decepcionar, gustar, intimidar, odiar, preocupar, temer, etc. En la jerarquía temática, el experimentante ocupa una posición alta, unos grados abajo de la gente, por tratarse de un ser humano concebido como inherentemente capaz de controlar o por lo menos modular los procesos que se desarrollan en su interior. Y dada su posición alta en la jerarquía, la predicción es que el experimentante reciba la función de sujeto. Algunos verbos emocionales, efectivamente, funcionan como se esperaba. Ese hombre amó a una sola mujer. El hombre es experimentante y sujeto. Los turistas temen los problemas de seguridad, pero yo entonces aborrecía la historia. Todos estos verbos asignan la función de sujeto al experimentante. Pero otros verbos asignan la función de sujeto al estímulo. Después, la tipa enamora al papá del chico. El experimentante es el objeto directo. Los soldados intimidan a la población. Los fuegos artificiales asustaron al niño. ¿Cómo explicar estos contrastes que no parecen depender del tipo de emoción, puesto que, según observa Angela Di Tullio, temer e intimidar comparten la misma raíz latina,
así como amar y enamorar. ¿Y qué decir de gustar, con el que el experimentante no es ni sujeto ni objeto directo, sino objeto indirecto? A María le gustan tus cuentos, en oposición a su cognado disgustar, que sí admite un experimentante en función de objeto directo, sin saber por qué la noticia la disgustó. Para no meternos en las variaciones ligadas al estímulo, objeto directo con la mayoría de los verbos que tienen el experimentante como sujeto, pero complemento preposicional con el verbo confiar, por ejemplo. Muchas personas no confían en los políticos. Todas esas idiosincrasias léxicas han hecho correr mucha tinta y le quitan a cualquiera la esperanza de que la sintaxis pueda un día parecerse a una ciencia. No hay nada más fácil que profundizar en las irregularidades de los verbos emocionales. Nicolas Ruet las discute en relación con el francés, pero se pueden extender al español. Por ejemplo, el autor muestra, con los ejemplos de 27, que los verbos que tienen el estímulo como sujeto difieren en cuanto al grado de voluntariedad que implican para su sujeto. ¿Qué puedo hacer para quitarme de encima a ese tipo? Asústalo, aterrorízalo, humíllalo, decepciónalo, preocúpalo. Y también Ruet sugiere, entre muchos otros casos, que la actitud de desprecio solo se tiene hacia ciertas clases de entidades. César despreciaba a Casio, Athos despreciaba el dinero, el peligro, Lucas desprecia las papas fritas, el color verde. Por otra parte, hay indudablemente algunas regularidades en el campo emocional. Así, los verbos de sujeto-estímulo permiten de manera muy sistemática el paso de su esquema transitivo a una construcción pronominal en la que el experimentante se vuelve sujeto. Unas copas de vino alegraron a Juan, ahí Juan es objeto directo, Juan se alegró con unas copas. La clase de gramática aburre a Pedro, Pedro se aburre. Las exigencias de su padre hartaron a María, María se hartó. Aunque sí, con algunas excepciones. Juan enamora a las mujeres con mucha facilidad, las mujeres se enamoran. Juan seduce a las mujeres con mucha facilidad, las mujeres se seducen. Puede ser que la diferencia entre enamorar y seducir descanse en un rasgo de voluntariedad agentiva. Hay situaciones en que una persona enamora a otra sin darse cuenta del sentimiento que despertó, mientras que el acto de seducción implica el despliegue intencional de toda una serie de gestos y dichos orientados a un propósito muy claro. Para la construcción con C, hoy conocida como anticausativa, resulta pertinente esta diferencia, ya que su uso está condicionado a que el evento denotado pueda concebirse como algo que se dio de manera espontánea, por sí solo, sin referencia alguna a un agente. Esto explica el contraste entre 31A y 31B
con verbos que denotan un cambio de estado físico. Mira, la maceta se rompió. Mira, el pan se cortó. El evento de romperse se puede concebir como algo provocado por alguna situación desconocida en la que no participó ningún agente, ¿no? Un exceso de agua, un golpe. En cambio, cortar implica la separación de materiales por medio de un objeto afilado y la presencia de dicho instrumento como parte inherente del significado de cortar nos remite necesariamente a la intervención implícita de un agente que utiliza el instrumento con volición. De ahí también la incompatibilidad de una lectura anticausativa con los llamados verbos de creación ilustrados en 32. ¿Se construyó un edificio de 3 pisos por sí solo? No. Cientos y muchas veces miles de artículos se escribieron, se tejieron con amor, mediecitas y bufanditas para los chicos. La semántica de los verbos de creación exige que entre sus argumentos se encuentre un agente, que puede quedar implícito, pero aún implícito impide que el evento se entienda como algo que ocurrió de manera espontánea. Ahora bien, si el significado de los lexemas verbales determina la posibilidad o imposibilidad de su uso en la construcción anticausativo que acabamos de ver, ¿cómo explicar entonces que con un mismo verbo tengamos la lectura del evento espontáneo en 33a? Se limpió el aire, mi cintura se ensanchó durante el embarazo, ya se han mezclado los papeles, pero no en 33b, se limpió la plata, la carretera se ensanchará, ya se han mezclado la harina y el huevo. La respuesta, como pueden ver, apunta al tipo de entidad sobre la que se predica. Los eventos descritos en A no presuponen un agente. Las oraciones de B evocan acciones realizadas deliberadamente. El que estemos ante construcciones distintas no se aprecia a primera vista, ya que, por desgracia, el español utiliza el pronombre se igualmente para formar oraciones pasivas que sí remiten a un agente. Las de B son oraciones pasivas. Pero la diferencia entre los ejemplos de A y B se comprueba viendo que los segundos aceptan referencias al acto voluntario del agente implícito que rechazan los primeros. Se limpió la plata con esmero. El aire, no. La carretera se ensanchará con el fin de agilizar el tráfico. Mi cintura se ensanchó con el fin de darle espacio al bebé. Ahora mezcle la harina y el huevo. Mezcle los papeles. El punto que quiero destacar respecto a esos dos últimos ejemplos es que nuestro análisis sintáctico debe tomar en cuenta no solo el significado del verbo, sino también el significado de los elementos léxicos que acompañan el verbo. Y con ello, evidentemente, las dificultades para establecer reglas y formular predicciones se agudizan. Acercarse al comportamiento de los verbos, el comportamiento sintáctico de los verbos, se siente a veces como haber neciamente optado
por abrir la caja de Pandora. En todo momento, aun cuando ostentan aparentes similitudes que alientan nuestros sueños de sistematización, los verbos nos reservan sorpresas, haciendo gala de sus impredecibles peculiaridades léxicas. Les daré 2 ejemplos. Hacerse y volverse se emplean como verbos pseudocopulativos para expresar un evento de cambio en contextos donde resultan intercambiables. Esta telenovela se está haciendo cada vez más aburrida, esta telenovela se está volviendo cada vez más aburrida. Se hizo rico de repente, se volvió rico de repente. Sin embargo, hacerse, en concurrencia con el pronombre dativo, ha desarrollado una construcción con un matiz de apreciación subjetiva que en la mayoría de las variedades del español no se extiende al verbo volverse. La clase de sintaxis se me ha hecho corta, como siempre. La clase de sintaxis se me ha vuelto corta, como siempre. El viaje se me hacía eterno. El viaje se me volvía eterno. Por su parte, el verbo valer, entre sus múltiples acepciones, significa importarle poco a alguien o algo a una persona, en construcciones donde están presentes sustantivos que aportan la idea de cosas de poco o ningún valor, como en 37. Me vale un comino que tú seas el jefe. Le vale un cacahuate todo el trabajo que se hace aquí. En estas construcciones, valer imita el verbo importar. Les importa un comino que se muriera el esclavo. Nunca le importó un rábano vender muebles. Ahora, lo que puede hacer el verbo valer, pero no importar, en el español de México y otras regiones, es disparar una lectura de sentido negativo en ausencia del sustantivo cuantificador y sin ningún elemento en la superficie que remita a una negación. Me vale. Para mí, lo nuestro terminó para siempre. Significa, me vale, significa no me importa. En cambio, me importa nunca significa no me importa. Las idiosincrasias léxicas nos esperan en cada esquina. No obstante, seguimos caminando por los rumbos de la sintaxis, dejándoles a los literatos el goce de su dimensión artística y eligiendo para nosotros la tarea de ir desenterrando y revelando el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos tiempo entonces para preguntas y comentarios. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Sí. No es exactamente sobre el tema, pero sobre un aspecto que la doctora Núñez había mencionado sobre la estilística.
Es decir, dentro de la lingüística se considera, o la estilística se considera una parte importante, ¿o no? Sí, a lo mejor no se llama estilística, pero obviamente las distintas maneras de expresar una idea o describir un evento sí importan, ¿no? Lo que el lingüista tratará de hacer es explicar a qué se deben distintos efectos de estilo, ¿no? Los gozarán en silencio y para su quehacer tratará de explicarlos, desmenuzando lo que está pasando. Finalmente, bueno, la diferencia entre un literato a lo mejor y un lingüista es que a los literatos les importa el resultado de la codificación y los lingüistas tienen ese interés un poco extraño de ir desmenuzando para entender cómo se están expresando las cosas. Pero nuestro objeto de estudio es la lengua, entonces eso lo tenemos en común. Creo que la diferencia también sería que para un literato le interesa el ejemplo singular, porque eso es lo que hace la grandeza de los escritores. Y a los lingüistas les interesa cualquier producto lingüístico, aún con errores, porque a veces los errores nos revelan muchas cosas acerca del sistema. Y sí, buscamos, bueno, el sueño de la lingüística, que no es para ahora ni para el siguiente siglo, es poder explicar cómo funciona el lenguaje, ¿no? Y bueno, la respuesta última está en el conocimiento del cerebro y pues ahí estamos todavía en pañales. Pero sí, digamos que los objetivos son distintos, que queremos explicar y generalizar, porque finalmente pues, el lenguaje es de todos los seres humanos, entonces nos interesa también encontrar lo que hay en común, ¿no? Entre las distintas lenguas. Sí, Rodrigo, por favor. Muy interesantes muchos de los ejemplos que ponen. Estoy intentando como llevarme una moraleja de tu... Yo creo que es una mala idea. Un poco, quizá lo que no me quedó claro es que estas diferencias léxicas en realidad se deben a una diferencia estructural, es lo que estás argumentando. Es decir, digamos, porque, por ejemplo, uno podría pensar que la diferencia entre verbos, llamémosle inergativos y acusativos en español, es una diferencia de índole léxico, o uno podría pensar que es una diferencia estrictamente estructural, ¿no? Es decir, que unos se originan en una posición estructural en tu gramática, en tu sintaxis profunda, ¿no? Que unos se originan, y ahí ponle la posición estructural que quieras, es decir, uno como argumento externo, otro como argumento externo, uno que se apunta primero a la B pequeña y otro a la B, como quieras, pero son diferencias finalmente sintácticas en el sentido estructural, ¿no? Entonces no se estás argumentando por ese sentido y extenderlo a otros ámbitos, en cuyo caso, digamos, preguntaría cuáles son las diferencias estructurales de esas alternancias léxicas en ese sentido, o bien si más bien lo que estás argumentando es que la sintaxis no se reduce a la estructura, en el sentido en que, digamos, uno puede argumentar que en muchos de esos casos tienes exactamente la misma estructura sintáctica, menos a nivel superficial, y sin embargo solo describir la estructura no da cuenta de por qué en algunos casos se puede una cosa y en otros casos se puede la otra. Bueno, en parte esta presentación trató de recorrer un poco el camino de los estudios sintácticos, ¿no? Empezando con, pues vamos a hacer sintaxis olvidándonos del significado,
y luego pues se introdujeron los papeles temáticos que fueron como la gran revelación, y luego, bueno, más hacia las construcciones, viendo que todo se juega en las combinaciones de palabras, más como un enfoque construccionista, etc. Eso era un poco la idea atrás del recorrido que hice. Y bueno, yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Es que hay también incompatibilidades, no todo es estructural, creo, ¿no? También son incompatibilidades léxicas. Y luego también es el uso que, bueno, hoy en día, ¿no? Con todos los estudios de fraseología, etcétera, palabras que se combinan y luego otras combinaciones que parecen igualmente lícitas, no se usan en la lengua, ¿no? Entonces, no es, yo creo que todas esas, lo que hace difícil precisamente el estudio sintáctico es que la sintaxis no es solamente una cuestión de estructura. Entran muchas cosas del léxico y eso es lo que nos mueve todo el tapete. No sé si estás de acuerdo. Pero... Sí, de acuerdo. Sí, pasa. Bueno, estaba pensando en el ejemplo del verbo ensanchar y cómo no necesariamente necesita ser un agente el que es necesario para iniciar la lectura anticausativa, porque también podría bastar con una causa. Por ejemplo, el río se ensanchó por las inundaciones. Entonces estaba yo pensando que, bueno, es la causa, es el agente. Entonces, básicamente, quizá lo que importa es la semántica, pero a un nivel abstracto. Digamos, el agente y la causa a un cierto nivel juegan un mismo rol. De hecho, se han puesto en un mismo cajón en algunas teorías. Muy desafortunadamente. Sí, pero en algunos casos sí se comportan, como en este caso, en el que no solamente un agente puede dar, no solamente un agente puede dar lugar a la lectura anticausativa, la posibilidad de un agente puede dar lugar a una lectura anticausativa, sino también la causa. Las inundaciones ensancharon el río y Bueno, de hecho, si tú tienes un agente en tu oración con C no se analizarían como una anticausativa. El problema precisamente de los verbos causativos, y bueno, la doctora Paulette Levy tiene ahí un artículo muy interesante, es que muchos de esos verbos se pueden construir a veces con un agente que actúa con voluntad y a veces con una causa. Entonces la diferencia que hacemos ahí es que un agente sí actúa con voluntad, que es lo que nos permite, porque bueno, en la sintaxis las distinciones que introducimos deben tener sentido para poder explicar fenómenos de la lengua, ¿no? No vamos a introducir observaciones estilísticas que no tienen impacto sobre la manera en que se construyen las oraciones. Bueno, desde mi punto de vista sería esto. Entonces, todas las distinciones que hacemos es porque tienen repercusiones en la manera en que se construyen las oraciones, ¿no? Y entonces, la diferencia que hacemos entre un agente y una causa, por ejemplo, es que precisamente una causa que no tiene voluntad no se va a poder construir con una oración final. Mi cintura, que es un ente inanimado, no se puede ensanchar con la intención, voy a dejar espacio al bebé, ¿no? Entonces, mi cintura nunca va a ser agente en ese sentido. Yo sé que en algunos modelos como tienden a hablar de agente-causa como si fuera un solo rol temático, pero creo que importa distinguirlos. Y entonces, precisamente,
una anticausativa, una causativa no tiene un agente, una anticausativa nunca va a implicar a un agente. Sí, o sea, el pan se cortó, está mal, digamos, porque necesitamos el agente, porque ese verbo lleva agente, digamos. Sí, porque son muy pocos verbos, es el ejemplo clásico, ¿no? Muy pocos verbos que me piden a fuerzas un agente. Pero pues romper, tú puedes, te rompí tu maceta, perdón, ¿no? Aunque soy un ser humano, no voy a tener el papel de agente porque no lo hice con intención, ¿sí? Pero también puedo estar muy enojada, agarrar la muñeca de mi hermana, tirarla, ¿no? Y ahí rompo la muñeca con intención. Entonces, con nuestros verbos precisamente de cambio, eso es una de las grandes dificultades, es que permiten tener a veces un agente y a veces una causa, dependiendo del contexto. Pero una vez que tenemos el contexto, podemos predecir. Si hay una causa, no vamos a poder agregar una subordinada final, porque las causas no actúan con finalidad. No sé si me expliqué. Pues prácticamente que estamos sobre el tiempo. Si alguien tuviera algún comentario muy pequeño o alguna pregunta muy rápida, sí, por favor. Chantal, no sé si sea un placer hacer análisis sintáctico, pero a mí para mí siempre ha sido un placer. Para mí también es un placer. La pregunta que a mí me crea más conflicto es la de si realmente hay una diferencia estructural entre una construcción pasiva con C y una construcción anticausativa. Evidentemente hay lecturas diferentes, hay implicaciones diferentes con relación al tipo de adjuntos, modificadores circunstanciales, estas cláusulas de finalidad, pero realmente en términos estrictamente sintácticos se trata de dos estructuras diferentes, o más bien es la misma estructura sintáctica que sirve para codificar dos sentidos comunicativos diferentes. Después el oyente es el que tiene que hacer malabares para saber a veces incluso cuál de los dos. Bueno, ciertamente en nuestra lengua, en español, tenemos el C por todas partes y entonces parece ser que es una diferencia, un poco estoy buscándole 4 o 3 patas al gato. En inglés, obviamente, tú tendrías una relación estructural muy clara, ¿no? Porque sería pasiva, o si no, un verbo intransitivo. Bueno, en la superficie, obviamente, muchas veces no lo vas a ver, aunque las pasivas tienden a tener su sujeto al final, mientras que las anticausativos tienen más bien el sujeto, bueno, con más naturalidad al inicio. Y luego me permite predecir cosas que no voy a poder hacer con mi anticausativa, por ejemplo. Porque si es una causa que no actúa con voluntad, no voy a poder agregar una oración final o no voy a poder usar un imperativo. Entonces se pueden hacer predicciones en cuanto al comportamiento de esta oración, aunque se ven iguales en la superficie. Es por eso que insistiría en mantener la distinción. Pero sí, tienes razón, se ven casi iguales. Bueno, pues estamos entonces ya al tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Chantal.